Canal 1 presenta Artículo 18, con el auspicio de Banco del Pacífico, CNT, Banco de Guayaquil. El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a Artículo 18. Todos nos preguntamos ¿cuándo volveremos a la normalidad? ¿Cuándo podremos regresar a nuestros trabajos, salir a cenar, ir al cine o simplemente abrazarnos en un parque con las personas que queremos? La respuesta no es la que esperan. Aún falta mucho. Y cuando regresemos, no será a la normalidad que hasta hace 2 meses conocíamos. Será un mundo diferente. Algunos pensadores incluso hablan del inicio de un cambio de paradigma, el comienzo de un nuevo renacimiento. Si bien esta pandemia del COVID-19 no se compara con la peste negra del siglo XIV o la influenza de 1918, principalmente por el número de fallecidos, no deja de ser impactante lo que el mundo ha vivido. Y este impacto provocará que nuestra forma de vida cambie. En el siglo XIV, cuando los comerciantes italianos llevaron la peste negra desde Asia hasta Europa, las ciudades vivían en total insalubridad. La gente pocas veces se lavaba las manos. Los médicos no usaban guantes. No existían mascarillas, ni se conocían las vacunas o antibióticos. Los ratones deambulaban fuera y dentro de las viviendas como algo normal. Hasta que un ratoncito asiático, llegado en uno de los barcos desde Mongolia, les pasó una bacteria a los ratones europeos. Y estos animales se la transmitieron a los humanos a través de las pulgas que habitaban tanto en el pelaje de las ratas como en el de las personas. La bacteria se llama Yersinia pestis, conocida como peste bubónica. ¿Qué causó esta bacteria? 1/3 de la población mundial, algo así entre 100 y 150 millones de personas, murieron. Los ciudadanos, sin nada que comer y con pánico de contagiarse, abandonaron las ciudades y migraron hacia las zonas rurales. Entonces ocurrió lo inimaginable. Se creó una nueva clase de ciudadanos. Personas que se habían educado en la ciudad utilizaron sus conocimientos para producir, crear nuevas formas de cultivar la tierra y desarrollar nuevos negocios y tecnologías. Se hicieron ricos vendiendo sus cosechas para alimentar a quienes se quedaron en las ciudades. Luego fomentaron la ciencia, la cultura y el arte. De ahí surgieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, El Greco, Maquiavelo, Copérnico, Galileo. Nadie se hubiera imaginado que después de una pandemia tan terrible como la peste negra, podría surgir una época tan fantástica en la historia de la humanidad. Por eso se llama Renacimiento, porque el mundo salió de la oscuridad, se reinventó, acabó con el feudalismo y las anticuadas formas de producir y vivir. La ciencia se impuso a las creencias y se dio paso al modernismo. En 1918 hubo otra pandemia, esta vez en medio de la Primera Guerra Mundial. Poco se ha escrito sobre ella, pero también murieron decenas de millones de personas y se calcula que se contagió alrededor de la mitad de la población mundial. Se originó en Estados Unidos y los soldados americanos la llevaron a Europa, en donde enfermaron aliados y enemigos. La mal llamaron gripe española porque España era el único país donde la prensa
se atrevió a publicar noticias sobre los fallecidos a causa de este extraño virus que hoy sabemos que es un subtipo del conocido H1N1. ¿Qué pasó después de esta pandemia? Quizás como sociedad no vimos muchos cambios, porque pocos años después vino la Segunda Guerra Mundial. Pero en el manejo de los protocolos médicos de tratamientos con pacientes, en la investigación científica y en nuevas tecnologías, el cambio fue gigantesco. Nuevamente la ciencia se impuso a la enfermedad y desde entonces, aunque el mundo ha soportado otras pandemias y a costos muy elevados, todas han sido superadas. Y esta también lo será. Pero, ¿qué pasará después? ¿Qué esperamos en la era post-coronavirus? De esto se trata este programa. Lucero Llanos ha realizado una amplia investigación de los cambios que ya se están dando en el mundo y en Ecuador. Nos contará cómo vamos a vivir cuando salgamos del encierro y qué nos espera en el futuro. En la segunda parte del programa escucharemos la opinión de 3 pensadores, quienes reflexionan sobre los cambios que se darán cuando la enfermedad esté controlada. Empezamos. La pandemia nos ha enfrentado a situaciones que jamás imaginamos, o que si lo hicimos fue en nuestras peores pesadillas. Un virus desconocido al que, según han manifestado los científicos, solo se podrá controlar con el desarrollo de una vacuna. Este ha hecho que el mundo literalmente se paralice, se encierre y tenga que a la fuerza encontrar mecanismos para sobrevivir, replanteándonos así la existencia misma como seres humanos. Lo cierto es que estamos frente a un hecho que marcará un antes y un después en cuanto a conductas, prioridades, maneras de ver las cosas y solucionar los problemas. Relaciones interpersonales. Los saludos y las maneras de expresar afecto son algunos de los aspectos visiblemente influidos por el distanciamiento social que exige la situación. Llevamos casi 2 meses de no saludarnos de beso o darnos la mano por los riesgos que implica el contagio, relegando así una de las características de la cultura latina. Las manifestaciones de cariño también se han visto afectadas. Hay quienes prefieren no abrazar a sus familiares o seres queridos por miedo al contagio. Y durante este periodo de aislamiento, las herramientas tecnológicas como WhatsApp, Zoom, Facebook y Skype han servido de utilidad para mantener la cercanía. Así tenemos que el incremento de tráfico a través de videollamadas ha sido entre el 300 y 700%. Y así se han organizado telealmuerzos familiares, telecumpleaños y hasta telechupas. ¿Pero qué pasará con las relaciones interpersonales? Lo interesante de esto es que en los países como Ecuador, en que el nivel de resistencia al cambio es muy alto y le damos más asignación a las creencias como un valor, va a hacer que mucha gente se resienta cuando no quieras hacer los rituales de saludos tradicionales. Va a generar alto nivel de resentimiento. Para algunos es más divertido generar unas nuevas formas de saludo en la interacción interpersonal. El hecho de mantener una distancia, hay mucha gente que antes se lo tomaba a título personal. Ahora probablemente haya gente que todavía se quede con eso, pero hay que resignificar la forma. Eso sí va a costar, va a pasarle factura a las relaciones interpersonales entre amigos de trabajo. Va a haber un costo que no te podría decir cuánto, porque es una nueva realidad. Para todos los científicos esta es una nueva realidad y todos estamos enfrentados a estudiar esta nueva realidad. Pero entre lo costo y el beneficio hay las dos cosas. Al hablar de contacto físico también surgen otras interrogantes, pues el cortejo, la seducción y las relaciones sexuales también sufrirán cambios. Ya se está trabajando el tema durante la pandemia porque la actividad sexual lo único que omitiría es con mascarilla, porque no, de ahí
a través del fluido corporal no hay contagio. Para mucha gente, un porcentaje, tal vez 25, 30, 35% de gente que es muy obsesiva y que tiene problemas de eso, su vida va a cambiar radicalmente y sus relaciones van a sufrir un impacto. Unos se acostumbrarán a un sexo, un contacto más virtual que presencial y van a aprender a disfrutarlo. Inclusive, en estos tiempos de coronavirus ha habido gente que nunca había tenido cibersexo y empezó a tener cibersexo porque fue una forma alternativa de gratificación. Y para elevar los niveles de endorfina necesitas gratificación. Y las más grandes explosiones endorfínicas y dopamínicas son en el orgasmo y lo sexual. Pero en la parte de gratificación erótica, sexual, el cerebro tiene la habilidad de inhibir las cosas desagradables. Entonces, por mucho que quiera, eso no se... Miles de años llevamos y todavía eso no se ve afectado, porque tiene que ver con la procreación. O sea, la raíz de la situación de ir en el emparejamiento va para la procreación. Eso es instintivo. Entonces, lo que sí, para las personas que despierten más el amor propio, las formas de autocuidado personales y en pareja van a ser más enriquecedoras. Asimismo, la manera como se haya llevado las relaciones durante la cuarentena podrá influir en el futuro de las relaciones. De acuerdo al diario estatal chino Global Times, la ciudad de Xi'an registró un número récord de solicitudes de divorcio desde el pasado 1 de marzo, cuando reabrieron las oficinas locales de registros de matrimonio. El ser y su espacio. Una vez finalizado el periodo de aislamiento, iniciará el de distanciamiento físico, en el que resulta esencial la distancia entre 1.5 y 2 metros entre persona y persona. Por ejemplo, en nuestro país ya se ha comenzado a promocionar paneles acrílicos para que los negocios puedan instalar barreras protectoras en mesas de restaurantes, escritorios, lugares de atención al cliente y hasta en taxis. Mientras que la Cámara de Comercio Guayaquil ya ha elaborado un protocolo para empresas comerciales y de servicios, con recomendaciones para departamentos de personal, carga, descarga, despacho y atención al cliente. Pero ¿de qué manera incidirá el distanciamiento físico en el manejo del ser humano y su espacio, así como en los espacios públicos o comunitarios? Hay muchas condiciones de comportamiento social que van a verse afectadas, que van a evolucionar, que van a adaptarse a las condiciones que vamos a tener que enfrentar ahora. Muchas de esas van a ser sobre todo sobre la masificación con la que nosotros estábamos acostumbrados a relacionarnos, la cantidad de personas, la densidad de personas. Yo creo que ahora vamos a empezar a ver esto en grupos más reducidos, pero más numerosos. Es decir, yo creo que se acabaron los eventos que tenían, ¿qué te puedo decir? Los grandes conciertos de 150.000 personas tal vez ya van a desaparecer y se van a ir poco a poco cambiando a un formato más pequeño o eventos de ese tipo de naturaleza. No sé cómo, por ejemplo, responderte esa idea en cuanto a los eventos deportivos con una infraestructura existente, si es que de repente lo que van a hacer es que van a dejar un distanciamiento forzado entre los presentes. No nos olvidemos que en el caso de Guayaquil se presume que un gran factor o un evento que fue muy, que se sospecha que fue crucial en el momento de la difusión de la enfermedad fue precisamente un partido de fútbol. Entonces yo creo que eso nos va a hacer distanciarnos en alguna parte en cuanto al número de personas con las que nos vamos a congregar, pero yo creo que hay otras partes de la interacción social humana que de todos modos tienen que continuar ser presenciales. La parte en la que tú expandes tu círculo de amistades, la parte en la que tú necesitas un espacio de encuentro, de comunión con las personas, yo creo que se va a seguir dando, pero tal vez no en el formato en el que nosotros estábamos pensando. En los restaurantes y los bares van a ser mucho más distanciados. Tal vez ya no vas a ir a ese tipo de eventos para conocer gente, sino ya solo con la gente a la que tú conoces. Y creo que se están abriendo ahora, y ahora tocando el tema del espacio, sobre todo el tema del espacio público. Yo creo que esto va a hacer que nos concentremos
en la escala no tanto del espacio público en sí, sino de algo que yo me atrevería a diferenciar bajo el término del espacio colectivo. Es decir, las áreas comunales de un barrio, de un condominio, de una comunidad, sea esta abierta o cerrada, de pronto se convierten en esos lugares de interacción. Y en cuanto a las normativas, yo sí creo que hay asuntos de escala que de repente sí pueden ser considerados a nivel arquitectónico. Yo creo que estaríamos hablando de mayores demandas de espacios colectivos abiertos, verdes. Asimismo, después de la pandemia, las edificaciones de vivienda se pensarán de una manera distinta, recuperando así espacios que habían caído en el desuso con el paso del tiempo. Es muy probable que las nuevas tipologías arquitectónicas ya involucren un espacio más fuerte destinado al trabajo en casa. Y yo creo que tal vez si no es de manera individual en cada propiedad, puede ser que de manera colectiva empiece a aparecer esta nueva atracción, bueno, no es nueva, pero que la gente ya por fin, de una manera un poco más masiva, empiece a interesarse en la idea de tener espacios de producción de huertos, de ese tipo de naturaleza. Yo creo que esos son un poco los elementos que te podría decir en ese ámbito. Creo que, por ejemplo, leí hace poco un artículo de una revista online de urbanismo, en la que se decía, por ejemplo, que la gran moraleja arquitectónica que nos está dejando la situación en la que estamos viviendo es que, por ejemplo, deberíamos dar mejores balcones. Tal vez en los años 80 y 90 de pronto el balcón empezó a ser mal visto. Y es interesante, por ejemplo, en el movimiento moderno, en la arquitectura del movimiento moderno en Guayaquil, el balcón tenía un valor muy bonito de transición entre el interior y el exterior, con el que se jugaba y se generaba un espacio, un umbral de transición que hacía que los lugares del interior sean mucho más frescos, ¿ya? Daba sombra y que generaba una interacción con lo que era la calle, el espacio público, ¿ya? Yo creo que el balcón va a volver a retomar cierto valor para interactuar entre las personas y también para poder tener actividades internas dentro de ese núcleo familiar que te lleven a no estar confinado, a estar en condiciones del exterior, siempre y cuando, repito, esas condiciones sean buenas. Y en ese sentido, la parte de la calidad del aire tiene que ser cómo vamos a tratar de mantener la única cosa que nos está dando esta terrible circunstancia. Yo creo que aparte de lo que te acabo de decir sobre el balcón, yo creo que la idea del teletrabajo se va a volver mucho más fuerte. Yo creo que la arquitectura, la nueva unidad habitacional, sea esta unifamiliar o colectiva, o sea, sean viviendas o sean edificios, condominios, yo creo mucho el espacio del trabajo. Es decir, yo sí, esa es la parte que yo sí, los proyectos que se estén terminando en este momento simplemente no dan mayor cambio. Pero yo sí creo que en los próximos años veremos que el estudio de trabajo va a tener mucho más fuerza dentro de la disposición interna de la unidad. Yo creo que la parte digital, dentro de todo, va a prevalecer, y no solamente a nivel de trabajo y de comunicación. Yo creo que ya la conexión de Internet se está volviendo más indispensable que algunas cosas que antes la gente, aunque sea por entretenimiento, que se quería mantener en un parámetro aunque sea básico. Mundo laboral. La necesidad de aislamiento para evitar que continúe la propagación del coronavirus hizo que muchas empresas optaran por el teletrabajo como opción. Pero esta modalidad no es nueva. El trabajo a distancia ya estaba inventado y ahora será el principal motor de productividad y crecimiento en las economías de primer mundo. Un reciente estudio de Gartner asegura que en la mitad de las grandes corporaciones, alrededor del 81% de sus empleados está trabajando en remoto durante la pandemia y el porcentaje alcanza el 96% en las empresas de servicios.
Pero ¿cómo se perfila el mercado laboral post-pandemia en Ecuador desde la óptica del talento humano? Yo creo que esto es importante entenderlo porque veníamos ya en una ola de una cuarta revolución, que era todo el cambio hacia la era digital, etcétera, etcétera. Todo eso venía en camino. Entonces eso iba a hacer que obviamente todas las organizaciones buscaran cómo adaptarse a esta nueva realidad y buscar ser ágiles, minimizar sus estructuras, cambiar sus estructuras a temas planos, etc. Creo que también el paradigma se está rompiendo, ¿no?, del teletrabajo. Muchos empresarios o jefes o líderes pensaban que el teletrabajo iba a bajar la productividad, que iba a bajar el rendimiento del desempeño de las personas, pero pues hoy creo que con toda esta experiencia nos hemos dado cuenta que no, que podemos seguir siendo muy productivos y que podemos seguir haciendo teletrabajo. Entonces, yo creo que a medida que cada vez volvamos a la normalidad en ese escenario, igual muchas prácticas de las que estamos haciendo hoy se van a quedar, ¿ok? Yo creo que hoy se ha dado cuenta la gente que no es necesario ir a un lugar a hacerte una visita o hacer una entrevista. Mira, tú y yo estamos haciendo una entrevista perfectamente normal y no hemos tenido que ir a ningún lugar ni consumir recursos ni una serie de cosas. Yo creo que todo este proceso también nos invita a ser muy conscientes de todo, de cómo vivimos, de los recursos que utilizamos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es uno. Lo segundo, pues obviamente todo esto también desemboca en unas nuevas condiciones, tanto para prever la salud de los colaboradores después de. Entonces, obviamente, vemos que los protocolos en las compañías van a tener que ser muy importantes. Y este escenario impulsará el crecimiento de algunos sectores, sobre todo aquellos vinculados a las telecomunicaciones y herramientas de productividad online. Obviamente, al vivir una pandemia, en este instante hay unos sectores que se pueden llamar privilegiados, porque, digamos, todo lo que sea demanda de las necesidades básicas, comida, aseo, etcétera, etcétera, pues todos esos sectores posiblemente sean un poco más privilegiados que otros, por ejemplo, servicios o cosas que no sean de primera necesidad, van a quedar en un momento de esta situación financiera y económica, pues no le tienes que dar prioridad a lo verdaderamente importante y posiblemente algunos servicios que no sean necesarios, pues van a pasar. Tiene que haber mucha innovación en las empresas porque van a tener que cambiar sus modelos de negocios, van a tener que cambiar sus ofertas, su oferta de valor, van a tener que cambiar su estructura de precios, van a cambiar todo. Entonces, empresa que no tenga la capacidad de innovar, de entrar en esta ola, posiblemente va a morir. Y siempre lo he dicho, todos estamos de alguna manera jugando en las mismas condiciones. Yo y mi competencia estamos más o menos en las mismas condiciones. ¿Quién va a salir mejor? Pues el que tenga la capacidad de adaptarse mejor a esta nueva realidad. Entonces ahí es donde tiene que haber muchos procesos de innovación y de adaptabilidad y desarrollo y sin duda alguna meter todo el tema tecnológico como una prioridad, ¿no? ¿Cuál es el perfil del profesional o del técnico? Porque también creo que esta área va a requerir mucha mano de obra especializada, que se va a buscar o que las empresas van a requerir después de esta pandemia. Pues, de nuevo, todos estos, tú lo dijiste muy bien, estos perfiles especializados. Hoy, por ejemplo, hablamos de Big Data, de analizar toda la información. Bueno, necesitamos tener profesionales que sepan manejar mucha esta información, que manejen todos estos procesos de transformación digital, que tengan toda esta experiencia. Al inicio lo dije, hay muchos cargos que van a desaparecer en esta nueva era, pero también hay muchos cargos que van a aparecer. Entonces, todos estos, digamos, estas áreas de manejo de edad, de digitalización, de transformación digital, van a coger más relevancia y de hecho entiendo que hay poca oferta para todo lo que tiene que ver con, es decir, el mundo va a necesitar un montón de gente que esté metido en este tema de tecnología, de programación,
de manejo de data, de información, etcétera, etcétera, y por ahí va a haber una gran oportunidad de eso. Transporte y viajes. Según datos de movilidad reportados por el Banco Interamericano de Desarrollo, entre el 1 de marzo y el 14 de abril de 2020, la congestión en las ciudades de la región se redujo en un promedio del 87%. Autores como Daniel Torres, Agustina Calatayud, Santiago Sánchez y otros especialistas de transporte que publican en el blog sobre movilidad del BID ya se cuestionan si el sistema de transporte BRT será sostenible después del COVID. El tráfico aéreo también ha sido afectado según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional IATA. La demanda a nivel internacional, medida en pasajero por kilómetro recorrido, cayó el 52.9% en marzo en comparación con lo registrado el año previo. Esta fue la caída más grande de la historia reciente, lo que reflejó el impacto de las acciones gubernamentales para detener la propagación del COVID. Así, las compañías aéreas han comenzado a establecer protocolos para cuando se restablezcan los vuelos comerciales. Por ejemplo, la compañía norteamericana JetBlue ya exige tanto a tripulación como a todos sus pasajeros que se cubran la cara con mascarillas durante el viaje. Esta nueva política requerirá que los pasajeros usen mascarillas durante el check-in, el embarque, todo el vuelo y el desembarque. A los pasajeros se les recordará este requisito antes de su vuelo por correo electrónico y en el aeropuerto mediante señalización de la terminal y anuncios. Además, la compañía ha limitado el número de asientos disponibles para la venta en la mayoría de vuelos, lo que permitirá que la aerolínea proporcione espacios libres entre las personas que no viajan juntas. Las personas que ustedes verán a continuación no aparecen mucho en televisión. Son profesionales y cada uno de ellos tiene trabajo. Uno es abogado, otro periodista, otra comunicadora. Para mí son mucho más que eso. Son pensadores. Viven, sienten y piensan sobre la realidad nacional desde otra perspectiva. Ven la vida con una óptica diferente. Ellos nos van a contar qué creen que va a pasar en el mundo y en Ecuador después del coronavirus. Ellos son Rafael Lugo, Sebastián Meliers y María de Lourdes Oliva. Lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre en Ecuador dependerá necesariamente de la duración de la crisis, la duración de la pandemia. Mientras más tiempo ocurra, las consecuencias serán mayores y distintas. Y obviamente lo que pase en el mundo repercutirá directamente en lo que pasa en el Ecuador, como usualmente ha sido. Pienso que el Ecuador en general será desorganizado, volverá a su usual forma de ser, pues la disciplina, el respeto a las normas, el respeto al derecho ajeno acá equivalen a ser tonto, ser gil, ¿no? El que es sabido, el que es, entre comillas, inteligente, pues no es respetuoso ni tampoco disciplinado. Cambios obligatorios son aquellos que no estarán en nuestra capacidad o en nuestra decisión. Y esos son, por ejemplo, acudir a eventos públicos, deportivos, a restaurantes, a salas de teatro, cine, cosas que por la situación están fuera de funcionamiento y estarán fuera de funcionamiento durante mucho tiempo. Con respecto a las relaciones sociales, pienso que seremos más conscientes de evitar reuniones innecesarias, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Se resolverán muchos temas vía correo electrónico, vía llamadas, vía videos. Tal vez eso sí se dé. Es una gran oportunidad para salir menos a la calle, a reuniones que no hace falta que se den en persona. Tal vez con relación a la higiene
aquella que está vinculada directamente al coronavirus, de lo que hemos visto, con respecto al lavado de manos, a la desinfección de objetos, etc. Con respecto a las otras actividades de higiene que serían obvias mantener, no creo que haya un cambio, porque no va a haber una necesidad médica y seguramente no se va a dar. Es decir, aquí hemos vivido situaciones como el dengue, como el cólera, y las cosas no necesariamente han cambiado a nivel de higiene. Hay muchos negocios que van a tener que adaptarse y que tienen la posibilidad de adaptarse, como los restaurantes, por ejemplo, que podrán seguir sirviendo comida a domicilio, etc. Otros que definitivamente van a verlas mucho más complicadas, como los eventos deportivos, como los cines. Veo que el teatro ya ha reaccionado y se están dando posibilidades de hacer shows vía internet, adquiriendo las entradas también vía internet. Ojalá ese tipo de cosas, ojalá se den, se generen tecnologías cada vez más amigables para eso, para mantener vivas estas actividades, estas industrias. Esta es la oportunidad de que el transporte público pase definitivamente a una administración municipal y que sea dado de una manera lo más adecuada posible para las necesidades normales y para esta época también. Esa pandemia nos obliga a ser creativos y no creo que ningún jefe tiene un plan para uno. El único plan que tenemos cada uno es el plan que nosotros vamos a definir. Entonces, obviamente ninguna profesión va a ser la misma. Yo puedo hablar de la mía, yo soy periodista, hago revistas, estoy sufriendo en este momento. Yo tengo que ver a qué se va a parecer la revista de mañana. ¿Habrá una revista mañana? ¿Cómo voy a escribir? ¿A quién voy a escribir? ¿Cuáles son los temas que voy a tocar? ¿Soy yo importante para la sociedad? Y si no lo soy, ¿qué tengo que hacer para tener relevancia para las personas? Creo que la pandemia nos obliga a saber qué vamos a dar a la sociedad. Si nos salvamos es por algo. Si yo sigo de pie es por algo. No voy a esperar que alguien me proponga un proyecto, un trabajo. Tengo que saber yo qué voy a dar a la gente. En este momento hay muchos artistas que no pueden dar conciertos, escritores que no pueden vender libros, pero encuentran manera. Hay en redes conciertos virtuales, hay gente que declama poesía, hay gente que pone revistas online con contenidos distintos, hay más interacción. Creo que cada día uno se tiene que fijar una meta, y esa meta es ¿quién soy yo? ¿Qué puedo dar a la gente? No esperar a nadie, no esperar ningún milagro, porque por más que venga un antivirus, no vamos a volver a lo que era antes. Esta sociedad ya es una nueva sociedad donde tenemos que dar nuevas pautas y dar nuevos contenidos. Ningún país, ningún sector profesional tiene la fórmula del éxito. Nadie la tiene. Pero hay que intentar y vamos a salir adelante. Eso es la idea. Pero es muy importante que uno sienta que tiene algo que hacer para los demás. El trabajo de un funcionario que va a cumplir ya terminó. Cada persona tiene que hacer algo, tiene que producir algo. Es la clave, creo. Es un cambio de era totalmente radical en la forma que vemos las cosas, que vivimos las cosas, y sobre todo cómo consumimos también la información, cómo la analizamos. Se han detectado mucho cambio en ciertas conductas, unos más reflexivos que otros, pero finalmente es una nueva forma de ver la realidad. Tú perdiste un ser querido muy, muy cercano por esto, vas a tener un temor ves a la muerte como una posibilidad. Si no lo has vivido de cerca y solo lo has visto en noticias o en gente que está alrededor tuyo, más no en tu familia, vas a tener otra presión. Entonces, pero sí, culturalmente sabemos cuáles son nuestras falencias. Todos aspiramos que haya aprendizaje después de esto a nivel de cómo nos comportamos, cómo nos cuidamos unos a otros. Porque justamente ayer que estaba en una charla analizando el tema, decíamos que mi generación, los que son de
30, 40, nos tocó ser la generación sándwich, los que tenemos que cuidar a nuestros hijos y cuidar a nuestros padres. Entonces, en mi generación de la que te puedo hablar a nivel personal, creo que sí hay un aprendizaje. Pero la verdad es que a mí sí me parece que sí hay un aprendizaje a nivel de cuidados, porque tú vas a aglomeración y ves las mascarillas, ves en otros países que no se están usando y aquí nuestra gente sí lo está haciendo. Entonces, pero sí, culturalmente sí va a ser un desafío y nos toca, lo que decíamos hace un momento, ser observadores de nuestra realidad y evangelizar un poco, ¿no? Uh-huh. Buscar ser como embajadores de la convivencia, del buen hábito, de ver si alguien está, no tener ese temor que a veces hay, yo no me meto, eso no es mi problema. Uh-huh. No, eso no es mi problema, tú es una pelea en la calle y dices, no, yo me voy. Ahora tal vez podríamos desde nuestro entorno hacer algún tipo de cambio y generar cambios de actitudes también. Decirle a las personas que está al lado, decir, ¿sabes qué? O sea, guardemos distancia, ser un ejemplo, ¿no? Yo creo que algo se logra, creo que somos una sociedad que todavía tiene que madurar en muchas cosas, pero siempre hay una esperanza de cambio. Justamente el otro día leí en Twitter que alguien ponía, no recuerdo el usuario, que no hay proceso más acelerado de transformación digital que el coronavirus. O sea, aquí o te transformaste o te transformaste. Entonces, y para quienes estamos formándonos también en temas de comunicación digital o tratando de entrar en estas plataformas con efectividad, ¿no? Porque hay mucho experimento todavía, es un mercado que es todavía bien incipiente en nuestro país, no en otros mercados. Una empresa que nació ya transformada digitalmente y con esta apertura a la transformación constante de que tengo que actualizar la aplicación, tengo que actualizar el software, pero la empresa que nunca se lo ha cocinado porque facturaba, la gente iba, muy tradicional, sí le va a costar. Pero ahí apelar un poco a las nuevas generaciones, ¿no? A veces esas empresas regularmente son familiares, las que les cuesta migrar a lo digital, los negocios. Entonces, apelar un poco a las dos generaciones, a una que es un poco más receptiva al cambio y la otra que también se involucre. De los errores se aprende y lo importante es no decaer, no decir, uh-huh. no puedo hacerlo. No, mi negocio no tiene un componente digital, nunca va a poder tenerlo. Eso no es real. Y son ese tipo de transformaciones que tienen que ser un poco más de paradigma y de convicciones para migrar a lo digital, porque finalmente es lo que nos ha tocado hacer y va a seguir siendo en temas de educación, en temas de entretenimiento, que es un área en la que yo estoy inmersa, que es el entretenimiento. Nosotros no sabemos cuánto va a volver a haber teatros, espectáculos públicos. Nos toca migrar a lo digital. Que hoy tenemos que ver la manera de hacerlo rentable, ¿no? Porque ese es otro desafío, porque las marcas no invierten en digital todavía. Pero también viendo las buenas prácticas de otros países, creo que es posible. Creo que los negocios que lo están haciendo, que están migrando a plataformas digitales y que buscan ese modelo de negocio, pueden tener éxito. Hay una frase que no se conoce bien quién la dijo, pero resume pensamientos futuristas de algunos grandes de la vida como Gandhi, Einstein y Borges. El futuro no es lo que va a suceder, es lo que vamos a hacer. Esto significa que todo dependerá de nosotros. Y para ser descarnadamente sincero, aun cuando me considero un sobreviviente optimista y positivo, no veo al ecuatoriano en general cambiando sus malas costumbres. Quizás sea hora de repensar el país, de cambiar nuestra estructura como sociedad. Entre tantos odios, pasiones, esperanzas, deseos, esta pandemia sacó a relucir que Ecuador necesita un cambio estructural. Claramente hay dos tendencias marcadas: la de aquellos que creen que el Estado debe controlar nuestras vidas y la de aquellos que creen
todo lo contrario, que es la sociedad libre la que debe controlar al Estado. Pero esto será tema de otro artículo 18. Ahora los dejo en compañía de Carlos Vera y su programa Veraz. Que tengan muy buenas noches. Artículo 18. Con el auspicio de Banco del Pacífico, CNT, Banco de Guayaquil. El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten.